Ok, continuando con las historias que gustan a chicos y grandes, me han preguntado últimamente que cómo fue grabar el primer disco, en qué se gastó el dinero. En aquellos años, no es la Biblia, pero sí. em, Cuando yo grabé mi primer disco, yo empecé a grabarlo en el 2003. Yo conocí a Humberto Veloso, a quien mando un gran saludo en el 2003. Y él se encargó de organizar un estudio de grabaciones, organizar una serie de músicos en Monterrey, a los mejores músicos de Monterrey en aquel momento y hasta el día de hoy. Eh, y fue un proceso muy interesante. Grabar un disco o grabar, sí, grabar un disco era un proceso muy interesante, muy diferente a lo que es hoy con toda la tecnología que existe. Pero pues se trataba de rentar un estudio de grabaciones profesional, que es un recinto insonorizado con un montón de equipo que cuesta varios miles o cientos de miles de pesos, en algunos estudios incluso millones de pesos, rentarlo por hora, rentarlo por día, contratar a un ingeniero de grabación en primera instancia y después pagarle a los músicos de sesión por hora o por tema. Entonces, pues fue una experiencia bastante enriquecedora, bastante educativa, porque, porque uno no sabe nada, ¿no? Viniendo de un show como la Academia, donde todo te lo ponen en bandeja de plata, porque pues ya es una televisora, ya es gente profesional, tú nomás vas, te paras y haces lo tuyo. Entonces, tomar las riendas de la grabación de un disco en los early 2000s era, era para pocos, o sea, no era una cosa que todo el mundo supiera hacer como ahora con la tecnología. ¿En qué se fue el dinero? Pues básicamente yo se lo entregué todo a un productor general. Fue una buena cantidad. En aquellos años se gastó cerca del cuarto de millón de pesos en renta de estudio, en pago de músicos, en pago de horas de ingeniería de grabación y tal. No sé exactamente cómo se repartió ese dinero porque no lo repartí yo. Yo cometí el error de no estar tan involucrado en las finanzas, pero en esencia era eso. ¿En qué se fue el dinero? Pues no sabría explicarlo a detalle con un desplegado de contabilidad, pero esencialmente es renta de estudio por hora, por día, por lo que fuera, renta de ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla, ingeniero de masterización, postproducción y demás, en los músicos de estudio por tema, es decir, baterista, guitarrista, bajista, por varios, ¿no? A excepción del baterista, que solo hubo un baterista para todo mi disco. Hubo muchos guitarristas, varios bajistas, percusionistas, hubo metales, este, hubo también, bueno, piano y teclados también fue una sola persona, que fueron también incluso productores asociados, el baterista y el teclados, pianos y demás, que fueron Chuy Núñez y Emilio Delgado, a quienes mando un beso grande. Mr. Ed, el baterista y coproductor, y Chuy Núñez también, junto con Beto Veloz, que fue el productor general, y yo, el productor ejecutivo, ¿no? Entonces, en eso no sabría decir exactamente cómo, porque no, yo no manejé los dineros, pero en eso se gastaba el dinero y se gastaba mucho. Entonces, ahora no. Ahora por una fracción de eso creo que se puede tener un disco de bastante buena calidad. A lo mejor no creativamente tan bueno como Camaleón. Camaleón es un discote, la verdad. Lo pueden buscar en las redes sociales, no estoy mintiendo ni me estoy parando el cuello de nada, porque en realidad es que sí, los músicos que trabajaron en el disco de Camaleón son unas piolas grandes y bien gordas. Entonces, saludos a todos ellos y bueno, gracias por a dejarme recordar este momento y aprovechar para mandarles un beso desde el fondo de mi corazón a todos los que trabajamos en ese disco y que pues cumple ya 25 años este año.
El proceso per se de grabación era una cosa muy divertida. Yo me levantaba todos los días y me desocupaba. Entonces, lo único que tenía que hacer era como pensar en relajarme, en estar contento, en estar de buen humor, en saber, en tener como noción de qué canción se iba a grabar ese día. Traer evidentemente la letra aprendida, la melodía bien estudiada, bien memorizada, bien vocalizada. Es un trabajo que hay que hacer siempre, siempre, siempre antes de grabar el disco, sobre todo porque después de que grabas el disco y que lo terminas, este mismo patrón que usaste para grabar el disco, o sea, la melodía, es lo que tendrás que seguir usando al pie de la nota en cada una de tus presentaciones. Sobre todo si estás trabajando con televisión, porque la televisión, bueno, en aquellos ayeres, ahora supongo que podría ser diferente, tengo mucho que no estoy en eso, perdonen, pero había lip sync, había que hacer lip sync, que es sincronizar lo que tú estás cantando con una pista de audio con tu voz integrada. No porque no lo puedas cantar, sino porque la televisión tiene una complejidad especial y meterle la complejidad de música y músicos en vivo al tiempo no duplica la dificultad, la multiplica por varias veces. Entonces, en realidad para la televisión, como tiempo es dinero, es mejor ahorrártela, llevar una pista ya grabada con incluso tu voz y entonces tú haces un voice, ¿no? Un lip sync de lo que estás cantando, o sea, sincronizas tus labios y entonces por eso es importante que desde que grabas tu disco, sepas exactamente la línea melódica, el ¿no? Los detalles, cómo mueves la boca, cómo colocas, para que a la hora de que tengas que hacer el fake en algún medio de ese tamaño, se vea real, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía que traer yo bien, bien listo y era llegar, sentarme, platicar, echar el café, pimponear la idea. Entonces, pues antes mucho menos, ¿no? Antes había mucho menos herramientas tecnológicas, había autotune y tal, pero pues se oía como Do you believe in life after love? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no era tan natural y no era tan creíble. Entonces, eso era el día a día, llegar, prepararse, estar de buenas y darle vueltas a la canción, y vueltas a la canción, y vueltas a la canción. El error más caro que se comete haciendo música es pensar que ahí termina el trabajo. Cuando tú terminas un disco, te cueste mucho o te cueste nada, si eres de estos que se autoproducen, que solo te cuesta horas nalga, el error más caro siempre es pensar que ahí termina. Porque justo cuando terminas de grabar un material discográfico o un material musical es cuando empieza el trabajo. El trabajo de promocionarlo. Eso es realmente lo que cuesta más que tu trabajo, que tu idea, que tu obra llegue a las orejas y a los ojos adecuados. Porque evidentemente, pues nadie es monedita de oro, no es como que tu material le va a gustar a todo el mundo inmediatamente. Eh, Tienes que crear comunidad desde siempre. O sea, esto es un concepto muy nuevo, crear comunidad, pero existe desde tiempos inmemoriales. Eh, el tema es ese, es que el trabajo empieza realmente justo cuando ya tienes el material que quieres promocionar, el material que quieres que la gente conozca y que vea, y el material que quieres que permee a través de generaciones a la gente a la que le tocas el corazón. Ese es el tema. Hablando del disco de Gamaleón, podríamos decir que hay muchos temas, a mí realmente pues el disco me gusta en su totalidad, pero pues puedo decir de los tracks que, por ejemplo, Amor al Instante, Gemidos y La Balada Necesaria son las primeras composiciones que yo traté de promover, son mías, son rolas mías que yo hice letra y música y la producción pues ya corrió a cargo de los productores del disco.
En segunda, podría decir que está el tema de Mi Ángel, el tema de Quédate una noche más, el tema de Baila, son temas de buenos amigos míos de Monterrey. Ejemplo también el tema de Careta, que es un tema de Beto Veloz, que fue en esencia el tema que inició todo el proceso de grabación de este disco. Cuando me lo presentó, él me lo presentó como una propuesta para que yo metiera en mi disco en aquellos días que iba a grabar yo este disco con EMI, que era mi disquera, ese es tema para otra charla. Entonces, y de ahí el resto de los temas pues fueron de algunos otros compositores de Monterrey. Ricky Aguirre puso este tema que se llama Déjame. Y hay covers también, como El último polvo, que es un tema original de los Caramelos de Cianuro. Entonces, hay de todo en el disco de Camaleón. Es un disco, la neta, es un disco súper, súper, súper bien hecho, súper cuidado, con un montón de amor y un montón de talento. Gracias a Dios, el menos talentoso en ese disco soy yo. Entonces, a mí me llena de orgullo.